Sean bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, y vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. El estudio pasado nos tomó mucho tiempo para solo 2 capítulos. Espero yo poder avanzar más en esta ocasión. Y pues bueno, sean bienvenidos todos los que están ingresando. Saludos a nuestro hermano Rosario, a Jaciel, a Wendy, a Emanuel, que están ahí comentando. Recuerden hermanos que si ustedes quieren aportar al estudio, que si ustedes quieren decir algo o tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por medio de los comentarios. También recuerden que si no les puedo dar respuesta inmediatamente, bueno, trataré de hacerlo el siguiente estudio. Hay veces que se me dificulta por algunas cosas que tengo que hacer, pero si tengo el espacio, les busco alguna respuesta para la pregunta que me estén haciendo. Saludos a nuestro hermano Francisco, hace mucho que no lo veía, qué bueno que se ha conectado, qué bueno que está en este estudio y que está también en esta iglesia aquí de cuerpo presente. Y pues bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración, antes de iniciar con nuestro estudio, antes de irnos directamente a los capítulos que vamos a ver hoy. Y pues la misma recomendación que hago siempre, ¿verdad? Pedir que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento y que lo que vayamos a aprender el día de hoy sea todo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un saludo a nuestra hermana Marisela también, un saludo a Johnny Bernal que se ha conectado. Dios te bendiga, es un placer tenerte en este estudio, en esta tarde. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar este estudio. Señor, muchas gracias porque tú has estado con nosotros durante todo este tiempo. Gracias porque nada nos ha faltado. Gracias porque tu misericordia y tu fidelidad han sido siempre con nosotros. Y te queremos pedir, Padre, que en esta tarde tú nos dirijas, que en esta tarde tú estés con nosotros, Señor, abras nuestra mente y nos permitas comprender qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, que nos permitas entender, Señor, cuáles son los planes para nosotros y que también nos ayudes a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra manera de pensar, Señor, siempre bajo tu dirección y bajo tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 25. Sí, recuerdo que les quedé pendientes con la pregunta, pero no sé si Leslie ya llegó. Aprovechando que ella no está, vamos a pasarlo un poquito más adelante y esta pregunta la responderemos en el siguiente estudio. Ahorita quisiera avanzar lo más que se pudiera, ya que siento que vamos un poquito atrasados. Vamos al capítulo 26. Recordemos que para este capítulo ya han nacido Esaú y Jacob. También ya murió Abraham. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahora con Isaac y con su familia, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno al versículo número 26. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recuerden ustedes que la primera hambre que hubo en días de Abraham fue cuando él tuvo que irse a Egipto. No que hubiera tenido que irse, pero él tomó la decisión de irse para allá. Ya llegó Leslie, ya no me lo puedo esconder, ni modo. Entonces vuelve a haber hambre en la tierra y en esta ocasión le toca a Isaac, y él toma la misma decisión que Abraham, ¿verdad? De moverse. Él toma la misma decisión de Abraham de no esperar indicaciones de Dios y él simplemente moverse por el bienestar de su familia.
Nosotros podemos irnos otra vez pensando en que Isaac no tenía fe, igual que como no la tuvo Abraham en ese momento, pero pues bueno, yo quisiera verlos a ustedes en un momento en donde hay hambre y escasez y ustedes tienen una familia que mantener, ¿verdad? Lo ideal sería que le preguntáramos a Dios, pero como humanos que somos, nos gana la debilidad, nos gana el miedo y nos movemos, ¿verdad? Hacia donde mejor nos acomode en algunas ocasiones. Entonces, vemos que se mueve Isaac y se mueve rumbo hacia Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Recuerden que también Abraham ya había ido ahí, pero muy probablemente el Abimelec que nos están diciendo en este capítulo sea un Abimelec diferente al mencionado con Abraham. Creo, esto no estoy muy seguro, no lo tomen como que es ley, pero creo que lo que es Abimelec no era el nombre del rey, sino que era como una especie de título que se le daba al rey, en este caso de los filisteos, en aquel tiempo. Entonces, al referirse o al decir Abimelec, pudiera ser cualquier rey en cualquier momento, si nosotros no ponemos algún hecho en específico de la historia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de otra vez Abimelec, muy probablemente sea el hijo del Abimelec anterior, y esto va a suceder también con sus siervos que más adelante los mencionamos. Entonces Isaac se mueve con Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac ya iba a agarrar para Egipto, pero en eso se le aparece Jehová y le dice: no te vayas para Egipto, vete a la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí quisiera detenerme un poquito a hablar sobre la importancia que tiene Abraham en este momento. Es Isaac ahora el que está teniendo conversación con Dios, es Isaac el que ahora está escuchando y siendo guiado por Dios. Pero noten cómo a raíz de que Abraham escucha, noten cómo a raíz de que Abraham obedece, hay bendición también para Isaac. Y esto nos habla también a nosotros, como muchas veces personas o nuestra descendencia es bendecida porque nuestros padres o porque nosotros somos obedientes, y Dios sigue tratando con estas generaciones que van saliendo, ¿verdad? Y todo gracias a la obediencia y a que nuestros antepasados o nuestros padres o nuestros abuelos escucharon la voz de Dios. Y entonces esto está ocurriendo nuevamente con Isaac. Entonces en el versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Recuerden que Gerar era lugar o más tarde se va a convertir en el lugar donde están los filisteos. Aquí ya nos dice que son filisteos, pero para este tiempo todavía no estaban bautizados con ese nombre, entonces más tarde es cuando se vuelven los filisteos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los judíos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y pues bueno, nos vemos con que Isaac hace lo mismo que Abraham, ¿verdad? Abraham ya lo había aplicado 2 veces, ya había ido a Egipto, ya había ido con el anterior rey Abimelec, y el asunto aquí con Abraham era que Abraham había dicho medias verdades.
Sara sí era su esposa y también era su hermana, pero en el caso de Isaac no, no era así, ¿verdad? En este caso, Rebeca era prima de Isaac y Isaac pues sigue los pasos de su papá, ¿verdad? Muy probablemente a él le haya tocado estar bueno, no le haya tocado estar, sino le haya tocado escuchar esta anécdota, ¿verdad? De cuando Abraham hace esto con el rey Abimelech y con el faraón. Y entonces inmediatamente esto pasó por cabeza de Isaac, pero no se dio cuenta que esto no era lo correcto, él tenía que hablar con la verdad. Ok, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac su pozo. Quisiera preguntar antes de continuar, yo veo que aquí tengo un pequeño problemita con la cámara. ¿Sí se sigue viendo y se escucha bien? ¿Sí? Porque bueno, es que yo aquí veo que me parpadea mucho la imagen y no sé si se esté cortando allá. Bueno, si no se corta, vamos a continuar. Apenas se deje de ver o de escuchar y me avisan para detenerme y no avanzar más. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército. Estos son los que les menciono que muy probablemente también sean títulos de puestos que ellos tienen, ¿verdad? No que así sea sus nombres. Ok, muy bien, gracias. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque esta causa... No, discúlpenme, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bien, antes de continuar al capítulo 27, vamos a hablar un poquito de Isaac, vamos a hablar un poquito de Abraham, y vamos a hablar un poquito de Jacob, que es el siguiente patriarca en lista.
Vemos en Abraham, el padre de la fe, vemos en Abraham que él obedece a Dios, vemos en Abraham que él es muy... se me fue la palabra. Él recibe a las personas en su casa, los ayuda, les da bienes a los que van llegando, él se preocupa por esas personas, hospitalario es la palabra, y vemos que Abraham aún y con esto, en el caso, por ejemplo, del asunto con Lot, cuando llegan las demás naciones y se llevan esclavos a gente de Sodoma y de Gomorra, vemos que él también está dispuesto para entrar, para pelear, para ir por Lot, ¿verdad? Entonces, esto nos habla a nosotros como cristianos. En la actualidad, o no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez que cuando ustedes están en la escuela, muchas veces los empiezan a molestar, y esto a mí me pasaba mucho en la secundaria y en la primaria y en todos los lados donde yo estudiaba, hasta en el seminario, no se crean. Entonces, vemos que llega gente y empieza a molestarte, el muy famoso bullying de ahora. Y cuando tú ya no aguantas, y cuando tú ya te cansaste, y cuando tú ya estás harto, entonces brincas y les quieres poner un alto, y ellos te responden, pues no que eres cristiano, pues no que eres aleluya, pues no que eres hijo de Dios. Pues sí, soy hijo de Dios, pero también me enojo. Pues sí, soy hijo de Dios, pero también me molesta que estén arriba de mí todo el tiempo. Y esto nos habla que cuando nosotros nos defendemos, debemos de defendernos de alguna manera no ventajosa, pudiéramos decirlo. Para empezar, nosotros no debemos de estar hostigando, ni debemos de ser las personas que hacen bullying. Si alguno lo hizo, pida misericordia a Dios y arrepiéntase de sus pecados. Y en el caso de que no ustedes hayan sido los bulleados, pues bueno, nuestra actitud sí es que nos podemos defender, nuestra actitud es que sí podemos ponerle un alto, porque tampoco vamos a estar dejando que sobre nosotros todo este tiempo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de un rey, y nosotros tenemos que poner un alto y tenemos que marcar límites para las personas que buscan dañarnos, ¿verdad? No vas a dejar que te pasen encima todo este tiempo. Pero ahora vemos con Isaac, y con Isaac pasa algo muy, muy diferente. Isaac llega con Abimelech, entonces él empieza a destapar los pozos que habían tapado los filisteos anteriormente, ya cuando había muerto Abraham, y llegan otra vez los pastores de Abimelech y le dicen, oye, el agua es nuestra, quítate de aquí. Y entonces Isaac no hace problema y se mueve hacia otro lado. Vuelve a abrir otro pozo y allá le llegan otra vez pastores y le dicen, no, es que este pozo es de nosotros, tú no te puedes quedar aquí. E Isaac otra vez no busca problemas y se va para otro lado. Y algo muy bonito en Isaac, que también yo me imagino que esto lo aprendió totalmente de Abraham, es que cuando ya tiene su pozo y que no va gente a molestarlo y que él empieza a prosperar, y que llega entonces Abimelech a querer hacer un pacto con él para hacer alianzas, Isaac primero les dice, oigan, pues es que ustedes me corrieron y yo respeté, yo me fui para otro lado, no estuve aquí dándoles la cara, porque también esa es otra posición que podemos tener, ¿verdad? Que si la gente te está corriendo o no le caes bien, tú a fuerza quieres caerles bien y ahí estás, y tampoco es el asunto. Entonces Isaac está diciéndoles esto, y ellos, Abimelech le dice, bueno, nosotros queremos hacer pacto contigo, y nosotros te pedimos que tú hagas con nosotros como nosotros hacemos contigo, y que nos llevemos bien, y que todos felices, todos contentos. Y entonces Isaac pudo habérselas cobrado, pues si ellos están pidiendo hacer lo mismo, Isaac se pudo haber cobrado de ahí, pero no lo hace, sino que él hace una cena, hace un banquete, con esto cierran el trato y todos quedan en perfecta armonía. Y es que Dios nos llama a siempre estar en paz unos con otros. Si tú estás viendo que el hermanito de al lado no le caes muy bien, pues quítate de ahí, ¿verdad? No estés molestando
al hermano, así como a ti no te gustaría que estuviera alguien ahí enfrente de ti que a ti no te agrada, pues dale y dale, ¿verdad? Pero también nos llama a que si este hermano viene a reconciliarse contigo, tú no lo ahuyentes o tú no lo quites, sino que tú tomes el ejemplo de Isaac y hagas paz con él y se lleven lo mejor posible. Y pues ya hay otras personas u otras situaciones en donde se maneja diferente, pero en en específico es lo que quería comentar. Y bueno, más adelante hablamos de Esaú. Para este punto, Esaú ya es una persona grande de edad. Yo me imagino que él ya ha de estar aquí entre los 40 y más o menos para cuando entierra Isaac e Ismael a Abraham. Ellos, Esaú y Jacob tienen alrededor de unos 15 años. Entonces ya aquí ha pasado mucho tiempo y ellos ya han de estar entre los 35 y 40 aproximadamente. Y es aquí donde Esaú, aquí nos dice, era de 40 años, toma a una mujer de los hijos de los heteos, toma dos, y estas son amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden ustedes que los heteos son descendientes de la familia de Cam, que a su vez esta familia, recuerden que queda maldita desde el principio por el problema que hubo con Noé. Entonces todas estas personas, lo menos que pudieras tener tú que relacionarte con ellos, son de la tierra de Canaán, y Esaú toma mujeres de ahí y con ellas se casa. Esaú, recuerden ustedes que quiere o representa a aquel que no le importa nada lo espiritual, que tal vez ha escuchado algunas veces de la Biblia. Inclusive podemos ver que son a veces personas que están aquí en la iglesia, que tienen tiempo en la iglesia, pero que son gente que no tienen interés en las palabras de Dios o en lo espiritual, y entonces ellos se manejan más por la carne. Y él en esta ocasión se va por la carne nuevamente y le gustan las muchachas, y él no piensa para nada en toda la promesa que le ha dado Dios a Abraham, que luego se la da a Isaac, y a él no le importa eso. Él quiere a esas muchachas y con esas muchachas se casa, y estas muchachas pues discúlpenme, por la condición de donde salen ellas, del pueblo de Canaán. Ellas tienen sus costumbres, tienen sus propios dioses, tienen sus propias deidades, y pues pasan a ser más tormentoso el rato para Isaac y Rebeca que si hubiera tomado a alguien de la línea de Seth. Esek es lucha o pelea, así es. Sidna es enemistad, viene de la misma raíz hebrea que Satán, y Rehobot es lugares espaciosos. Pudiéramos decir que cuando alguien nos ataca, nos defendemos. Si continúa, nos alejamos, y finalmente, si insiste, iremos a otro lugar. Exactamente, es un muy buen comentario, se aplica a la perfección. Bien, avanzamos al capítulo 27. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Ok, a partir de aquí las cosas se van a poner bien interesantes. Hola, Daniel. Capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando.
Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Saludos, hermana Sonia, espero que estén muy bien. Bien, vamos a detenernos aquí un momento para explicar el asunto que está ocurriendo aquí. Recuerden ustedes que cuando queda embarazada Rebeca, ella va y consulta a Dios porque a ella no se le hace normal que haya tanto movimiento en su vientre y que los niños estén para arriba y para abajo, y entonces Dios le da una profecía y le dice que de su vientre van a salir 2 naciones que siempre van a estar peleando, y que el menor va a servir al mayor. Entonces ella muy probablemente lo haya comentado con Isaac más adelante, tal vez no en ese momento, sino más adelante. Obviamente se lo tuvieron que haber comentado a Jacob, y no me sorprendería que Esaú también estuviera un poco de conocimiento con este asunto, ¿verdad? Pero recordemos que cuando Esaú llega un día de cazar y vende su primogenitura, pues a Esaú poco le importaba lo espiritual, y se le hace fácil vender su primogenitura. Aquí el problema es este: tenemos a 4 personajes y ninguno de los 4 se está manejando dentro de la voluntad de Dios. Si Isaac ya sabía lo que había dicho Dios acerca de que el menor iba a servir al mayor, él está teniendo un error en tener una preferencia hacia Esaú, y aún sabiendo que tenía que bendecir a Jacob, va y le dice a Esaú: tráeme esto para que te bendiga inmediatamente. Por otro lado tenemos a Rebeca, que Rebeca es considerada como una persona que todo lo resuelve rápido, pero de una manera siempre buscando a Dios. Que Rebeca es alguien que le gusta ayudar a las personas, que Rebeca es alguien muy espiritual, pero en este momento vemos que a Rebeca se le olvida todo esto que sabe y dice: bueno, pues si Isaac ya va a bendecir a Esaú y la promesa de Dios era que el menor iba a servir al mayor, y el menor es el que a mí me cae bien, entonces déjame, le doy una mano a Dios y mando a Jacob y hago este engaño para que lo bendigan a él en vez de que bendigan a Esaú. Por otro lado, no, el menor servirá al mayor. Jacob es el menor y Esaú el mayor. Por otro lado tenemos a Jacob, que Jacob también sabía de esto. Jacob, recuerden que representa al cristiano en proceso, que va a ser en proceso santificado. Y él sabía todo esto y pudo también dirigirse a Dios y preguntar: bueno, Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú habías dicho esto, entonces confiamos en ti, pero ¿cómo lo hacemos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo nos movemos? ¿O qué hacemos aquí? Pero no, él entonces decide apoyar a Rebeca. Él es muy astuto también, y juntos hacen este plan para tomar la bendición, ¿verdad? Por otro lado, Esaú, más adelante vamos a ver que si él también ya sabía de este asunto de que el menor iba a servir al mayor, no tenía entonces por qué enojarse, no tenía entonces por qué agarrar odio hacia Jacob. Pero recuerden que Esaú es el cristiano carnal, y por lo tanto él no tiene esa, digamos, importancia, o no le toma el peso necesario a la bendición, y él solamente le interesa
tener lo material de la bendición. Recuerden que esta bendición tiene bendición tanto espiritual como material, y a él solamente le interesa lo material, y muchos cristianos de hoy en día somos así, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios, queremos lo material, queremos que Dios abra las puertas del cielo y que derrame bendición en nuestras vidas, y que no nos falte el dinero y que no nos falte el trabajo, pero al momento en que nos dicen, bueno, pero comprométete a vivir una vida de santidad siguiendo a Jesús, ahí ya no queremos, ahí nada más queremos lo material, y lo espiritual, no quisiéramos tener trato ahí, pero lamentablemente las dos cosas vienen unidas. Y lo principal es lo espiritual, y después tendremos lo material. Vamos a continuar. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, ¿pero sí lo dije bien o no? ¿Lo estaba diciendo mal? Ok, discúlpenme, ya le entendí. El mayor, sí, discúlpenme, ya lo entendí, estaba yo en un error. Es cierto, el mayor servirá al menor, discúlpenme. Ay, ¿en dónde me fui? Versículo 14, discúlpenme, me hice bolas muy feo, discúlpenme, perdón. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jesús dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Saben, hay algo triste en cuanto a lo que está diciendo ahorita Jacob. Cuando alguien que no conoce a Dios miente, pues si es un pecado, es pecado, no le agrada a Dios, y es algo de peso. Pero cuando un cristiano miente, y más como lo hace Jacob, que involucra a Dios en su mentira, se le agrega la blasfemia a su pecado, ¿verdad? Y ya es algo todavía más pesado. Y muchas veces a nosotros se nos hace bien fácil, ¿verdad? Decir, pues para que cuadre todo, digo, no, es que Dios dijo esto, es que en la iglesia dijeron esto, cuando no ocurrió así, ¿verdad? Hago pausa y checo comentarios. Muy mal por Daniel. Los judíos alegan que Jacob no robó la primogenitura y que le respondía: no estoy de acuerdo. Pero ellos dicen que el mayor realmente es Jacob y le corresponde la primogenitura. Dicen eso creyendo que Jacob fue el primero en ser concebido. Lo ejemplifican como cuando metes 2 pelotas de tenis en un bote cilíndrico. La que metiste primero es la que saldrá al final. Pues es que si nos vamos por el tema de las pelotas de tenis, pues sí tiene sentido. Pero entonces, ¿qué sentido tiene decir eso si al final Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor, para no decirlo mal otra vez? Entonces, yo creo que el menor definitivamente es Jacob, y la primogenitura, aunque es para, obviamente, el primogénito, para el mayor, en este caso era para Jacob.
ya que Dios lo había establecido así desde antes de que ellos nacieran. Entonces, por orden de salida no le corresponde a Jacob, pero por orden de Dios sí le corresponde a Jacob, y Jacob definitivamente es el menor en este caso. Vamos a avanzar. Ya me perdí. Versículo 22. Ok, a ver, espérenme. Recuérdenme que es el 22 porque se me va a olvidar. Pero yo no creo eso. Nadie sabe quién fue el concebido. Es cultura bíblica general. Pues es que sí, definitivamente nosotros no estuvimos ahí como para decir, el primero en salir fue o el primero en ser concebido fue este otro, pero pues la Biblia te está marcando quién sale primero, quién es el mayor. Entonces, si nos vamos a estar cuestionando, no es que esté mal cuestionarse, ¿verdad? De hecho tenemos que hacerlo y no seguir todo como borreguitos, pero si estamos viendo que en la Biblia te está diciendo que primero sale Saúl y luego sale Jacob, y luego Dios habla con Rebeca y dice que el mayor va a servir al menor y el menor pues resulta que es Jacob, pues entonces no tienes que buscarle mucha lógica porque ya todo está totalmente cuadrado. Entonces no sería como que perder mucho tiempo en eso. Creo yo. 22 dije, ¿verdad? Bien. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Con Isaac tenemos una enfermedad bastante degenerativa, lo deja ciego, pero para que no distinga entre el vello corporal de una persona comparado con el de algún cabrito, pues vemos que también su tacto estaba bastante dañado, porque por más velluda que sea la persona, pues no se compara para nada el cabello de un cabrito al de una persona, ¿verdad? Entonces nos hace pensar que la enfermedad de Isaac sería algo bastante degenerativo, bastante pesado, y probablemente por eso él decía, ya siento que me voy a morir, pero la verdad es que Isaac no se muere ahí, dura creo. Hay quienes dicen que dura 40 años más y otros que dicen 20. Por el tiempo en que pasa Jacob después fuera de su casa, me pudiera ir a que son entre 20 y 25 años. Pero hay gente que dice que se va a 40. No sabemos, y pues bueno, en estos debates podemos perder demasiado tiempo, pero no es lo relevante aquí. Y dijo, versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Es algo muy parecido a la bendición de Abraham. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito.
Al momento en que Isaac se estremece, pienso yo que él está recordando en ese momento lo que le dice Rebeca, ¿verdad? De que Dios le dijo, el mayor va a servir al menor. Y entonces inmediatamente Isaac ata cabos y dice, bueno, ya llegó Jacob y se cumplió lo que se tenía que cumplir. ¿Era la manera que se iba a cumplir? Probablemente no. Yo creo que si Jacob se hubiera dirigido correctamente, esto ya era palabra de Dios, entonces las cosas hubieran pasado de manera diferente. Pero vemos una vez más que el hombre, cuando quiere ayudar a Dios, se mete en muchos problemas y hace que las cosas funcionen a veces en desventaja en un futuro, ¿verdad? Al final de cuentas, la voluntad de Dios se va a hacer y nos metamos o no nos metamos nosotros, pero si nosotros nos metemos, solemos meter la pata muy muy feo y nos metemos en muchos problemas más adelante, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia y los que nos rodean. Dice Leslie, la Torá, oral, dice que Isaac era tan bueno y paciente que tenía siempre un buen concepto de las personas y se confiaba de más. Recordemos que él siempre se dejaba impresionar por Esaú. Cuando Jacob lo engaña, dice la tradición que Rebeca le dice que estaba tan ciego espiritualmente, o el discernimiento. Cuando hablamos de ceguera espiritual es el discernimiento, que hasta Jacob, a quien él no consideraba muy brillante, pudo engañarlo. Vamos a avanzar. Es por eso que les hacía también el comentario al principio, diferencia entre Abraham, Isaac, y ahorita vamos a meter también a Jacob. Lamentablemente Isaac no aparece mucho en la Biblia, no tiene mucha participación, pero podemos aprender bastante de lo que él hace, ¿verdad? O de lo poquito que él aparece ahí. De Isaac nos podemos llevar que él es totalmente sumiso y no solamente a obedecer a sus padres, ¿verdad? Sino que él le corresponde a Dios inmediatamente, y eso lo podemos ver cuando va a ser sacrificado por Abraham. Recordemos que Isaac ahí no era ningún niño, ya era un adulto, y yo creo que con mucha facilidad pudo ganarle en fuerza a un anciano, ¿verdad? Entonces vemos que él entiende de qué va todo el asunto y decide cooperar, y es su misión a Dios, es buscar la voluntad de Dios. Y podemos ver que adelante una de sus más grandes fallas es precisamente tener un hijo predilecto, por así decirlo, fijarse mejor en Esaú y tener más consideración a Esaú, que tal vez usar una medida igual para los dos, ¿verdad? Para no tener consentidos, sino que él, al momento de fijarse más en Esaú, en tener en más estima a Esaú, pues se propician algunas cosas, ¿verdad? Más adelante. Versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Recordamos que Esaú no está buscando bendición espiritual. Él sabe que al momento en que hay una bendición por parte de un padre hacia sus hijos, va implícito bastante recurso material, ¿verdad? Bastante bendición material, y él es lo que le duele, él es lo que pelea, él es lo que lo hace exclamar, bendíceme a mí también. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba,
y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y pues bueno, nosotros vemos en la historia más adelante, por ahí de los profetas y de los reyes, que el pueblo de Edom, que son todos los descendientes de Esaú, están sirviendo o están en constante pleito con el pueblo de Israel, pero llega un momento en donde ellos ya por fin se desligan, ¿verdad? Y ya cada quien sigue por su rumbo. Continuemos. Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que con su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Algunos días se va a convertir en bastantes años, 20 aproximadamente, un poquito más, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Qué está queriendo decir Rebeca con esta pregunta? Pues bueno, en aquellos tiempos cuando tú o alguien, recuerden aquí a Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel y que Dios lo confronta, recuerden que a Caín inmediatamente dice: es mucho lo que tengo que soportar de castigo de lo que me has dado. Va a venir alguien y me va a matar. Cualquier persona me puede encontrar y me va a matar. Y es que así era en la antigüedad. Si tú matabas a alguien, el pariente más cercano tenía todo el derecho de ir a matarte a ti también. Y lo que está diciendo Rebeca con esta pregunta es que si muy probablemente Esaú mataba a Jacob, alguien, cualquier familiar, podía venir sin ningún problema y matar también a Esaú, y lo más probable es que pues fuera en el mismo día. Entonces es por eso que ella dice o hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Comentarios, discúlpenme. Esa es otra muestra de que Esaú era de apariencias y buscaba siempre impresionar a Isaac. Está muy enojado, pero no se arriesga a hacerle nada a Jacob para que su padre vea lo noble que es. Prefiere guardar su enojo hasta que mueran sus padres. Sí, muy probablemente no creo que le preocupara tanto a Rebeca, le preocupaba más Isaac. O sea, quedar bien con Isaac. Y pues tomando en cuenta que Isaac ya la situación en la que estaba, en donde ya estaba bastante ciego, ya estaba bastante anciano, ya estaba muy degenerado en su tacto, su cuerpo, probablemente Esaú pensaba que esto pasaría de un día a otro y que más temprano que tarde iba a matar a Jacob. Pero Esaú sí recibe a su hermano después, ¿no? O me estoy confundiendo, hermanos. Sí lo recibe, pero todavía no llegamos ahí. No te adelantes. Permítanme tantito. Cuando esta Rebeca está hablando con Isaac de este asunto de las hijas de Ed, no lo hace porque tenga una preocupación de con quién se va a casar Jacob. Sí la tiene, pero no es tanto el asunto por ahí. Discúlpame. El problema aquí es que ella tiene que justificar de qué manera va a mandar a Jacob con Labán. Sí lo recibe, pero es que no me quiero adelantar tanto hasta ese punto porque hay muchas cosas importantes en ese trayecto, entonces vamos a irnos despacio. Les comentaba que Rebeca tiene que justificar por qué se va a ir Jacob para allá, ¿verdad? Y qué mejor se le ocurre a Rebeca que decir, bueno, pues lo primero que se le atravesó tal vez fue alguna de las esposas de Esaú, y en ese que se le atravesó se le enredaron las tripas y dijo: ay, cómo me cae mal esta mujer.
ya sé cómo voy con qué excusa voy a mandar a Jacob allá. Y entonces llega con Isaac y le dice, "Hey, yo no quiero, sería muy malo que Jacob eh, se casara con una de las hijas de aquí, de Ed, ¿verdad? En Canaán. ¿Y qué te parece si mejor lo mandamos a mi tierra, de donde soy yo, de donde mandaron para que tú tuvieras también tu esposa, para que él encontrara allá a su esposa, una mujer digna de Jacob? Y entonces a Isaac ya para este punto, pues ya bendijo a Jacob, ya recordó perfectamente que Dios había dicho que Esaú tenía que servir a Jacob, y le parece muy buena idea. Y le dice, bueno, pues sí, mándalo. Una vez más a Isaac se le fue el tiro ahí, no se dio cuenta de lo que estaba tramando Rebeca. Entonces Isaac llamó a Jacob, capítulo 28, y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Si no me equivoco, cuando está hablando Isaac con Jacob aquí y que le dice el Dios omnipotente, está usando otro nombre de Dios que es el Shaddai. Entonces tenemos un nombre más de Dios aquí que es Dios omnipotente, y o más bien el nombre sería el Shaddai, que significa Dios omnipotente. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Esaú? Otra vez, apariencias. Esaú piensa todavía. La bendición que le dan a Jacob seguramente es porque lo mandaron a que se casara con alguien de la familia de Rebeca, ¿verdad? Y a mi papá no le agradan, a mis papás no les agradan las mujeres de aquí de Canaán. Todo tiene que quedar con las personas correctas. Entonces Esaú dice, bueno, ¿cómo hago que mis papás me bendigan a mí también? Pues déjame voy con alguien que también es de la familia de Abraham, y voy con Ismael, que Ismael era el hermano de Isaac. Para ese tiempo muy probablemente Ismael ya habría muerto, y entonces Esaú llega y se casa con una de sus hijas, y ya tiene más esposos, ¿verdad? Ya tiene 3, pero lo que Esaú no piensa es que si Isaac hubiera querido que Jacob tomara hijas de Ismael, pues lo hubiera mandado para allá directamente, ¿verdad? Ismael tampoco estaba dentro de las personas con las que tenían permitido o quisieran casarse, ¿verdad? Para seguir el linaje hasta el Mesías. Veo comentarios. Esaú quería de la primogenitura solo lo material, y es lo que obtiene. Él se queda en casa con todos los bienes de Isaac, y Jacob, quien presumiblemente tiene ahora la primogenitura, no lleva mucho y va a hacer su propia riqueza con su trabajo y la bendición de Dios. Así es. Ahora, para cuando sucede todo esto, Jacob no tendría unos 30 o 40 años. Ya estaban bastante grandes. Se presume que probablemente para cuando Jacob se sale de su casa ya tendría unos 60 o 65 años. Entonces,
les repito. Déjenles explico porque todos me preguntaron esto entre semana. Con la duda de la clase pasada, del estudio pasado, que dije que para mí era muy significativo el casarme a los 30. Les explico el contexto, por qué dije esto. No quiere decir que tenga un significado especial el que yo me case a los 30, o que sea más bendición o menos bendición. No, eso no es. A lo que yo me quería referir, o a lo que yo quería dirigir mi comentario, era que muchas veces nosotros nos frustramos o nos encasillamos en que si no nos hemos casado para antes de los 30, no estoy logrando nada con mi vida, en que si yo no he logrado mis éxitos que yo quería en mis planes para tal edad, antes de los 30, soy un fracasado total. Y saben, Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Va bien, vas a tiempo. Si tienes menos de 30 años y apenas eres o presidente de jóvenes o ministro de alabanza o algo ahí, apenas estás empezando y ves que vas batallando, no quiere decir que has fracasado. Pues es que a los 30 empieza Jesús su ministerio y muchos piensan que Jesús también fracasa porque no alcanza a todo el mundo, pero es que no se ponen a ver cuál era la intención o cuál era el objetivo de la misión de Jesús. Por lo tanto, su ministerio no fracasa, es éxito total. Otra cosa es que la mayoría de las personas en la Biblia, muchas de las personas, cuando empiezan su trato con Dios, cuando empiezan a vivir de una manera diferente, que hay cambios en ellos, ya son bastante grandes. Recuerden, Isaac se casa arriba de los 40, Abraham lo agarran ya muy viejo, Jacob también ya va bastante avanzado en edad. ¿Quién más te gusta? Yo creo que los poquitos ejemplos de juventud así, pero muy prematuras, las tenemos en David, tal vez en Saúl, Salomón, pero de ahí en adelante vemos gente bastante adulta también teniendo respuesta y teniendo un trato con Dios o una vida cambiada por parte de Dios, ya bastante avanzados en edad. Ahora ustedes me pueden argumentar, pues sí, pero es que ellos vivían 100 y córrele de años, ¿verdad? Nosotros los más robustos llegamos a 70. Bueno, pues sí, pero a usted se le olvida con quién está tratando, ¿verdad? Es Dios y para Dios no hay imposibles. Entonces no se traumen, no se desesperen exactamente porque ya tienen 30 y no se han casado, ya tienen 30 y no han hecho nada con sus vidas. No quiere decir que se vayan a tirar a la hamaca, tampoco, no se vayan al otro extremo, sino que vayan con calma. Y lo indicado aquí es que ustedes busquen a Dios, busquen la guianza de Dios. Cuando Dios los guía, saben, Dios no está sujeto a tiempos. Cronos es un muy mal jefe de trabajo. Y Dios no se maneja con tiempo, por suerte para nosotros, ¿verdad? Iba a decir gracias a Dios. Pero bueno, vamos a continuar. No te agüites, Álvaro, todavía hay chance. Pero busca primero a Dios, ese es el truco, busca primero a Dios. Si tú quieres seguir haciendo tu sagrada voluntad, frústrate porque no va a funcionar nada. Pero si buscas a Dios y buscas su voluntad, el tiempo no es un factor determinante. Vámonos al versículo 10 para terminar ya el capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ya dejen a Álvaro, por favor. Bien, ¿qué ocurre aquí? Saben, aquí hay algo muy padre y algo que me llama la atención, y lo quiero volver a leer, este pedacito, porque a veces a nosotros se nos olvida y perdemos la esperanza luego. Dice el versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y todo esto, ¿saben? Cuando Dios dice una cosa, nosotros no tenemos que estar diciendo: Dios lo hará, Dios irá a hacerlo, Dios ya lo dijo y va a suceder. Dios no anda con: me voy a rajar a la mera hora y no te voy a cumplir. Si Él ya lo dijo, Él lo va a hacer. Solamente a nosotros nos toca creer y obedecer a lo que Él nos va diciendo. Ahora, más adelante, cuando Jacob hace voto, pudiéramos pensarlo en que es una condición, que Jacob está haciendo un voto con condición diciendo: si fuere Dios conmigo, o sea, si Dios no va conmigo, yo no voy a hacer nada de estas cosas. Pero la verdad es que la traducción aquí debiera de ser otra, y déjense las busco. El 20. Esta debería de ser la traducción. Tal vez hubo un problemita aquí en la traducción, y esto es lo que debería decir: puesto que Dios está conmigo. No es si Dios va conmigo, es puesto que Dios va conmigo, me guardaré y me guardará en este viaje en el que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, no es una condición, sino que ahí Jacob está diciendo: yo sé que Dios va conmigo porque ya se me apareció, porque ya lo tuve en sueños, porque ya me habló y ya me dijo todo lo que hay de bendición para mí, todo el plan que hay para mí. Entonces sería así como que medio ridículo decir: si Dios va conmigo. Pues te acaba de decir que va contigo. No es un si Dios va conmigo, es puesto que Dios va conmigo, entonces esto y esto y esto y esto y esto, y te doy el diezmo. Y ahí mucha gente dice: ¿y es que el diezmo por qué? Bueno, el diezmo ya había pasado con Abraham y con Melquisedec, pero aquí Jacob lo vuelve a hacer, y este diezmo es de todo lo que él va a tener más adelante, que vamos a ver que es bastantito. Le va muy bien a Jacob. Pero antes de que le empiece a ir tan bien, a los jóvenes de la iglesia siempre les comento esto: cada vez que tú pecas, cada cosa que tú haces, sea buena o sea mala, tiene una consecuencia, y tarde o temprano esa consecuencia te va a llegar. Si es pecado, ¿te puedes arrepentir? Claro que te puedes arrepentir. ¿Dios te perdona? Claro que Dios te perdona. Pero eso no quiere decir que la consecuencia de lo que hiciste se vaya a quitar. ¿Por qué? Porque entonces imagínense ustedes que fuera así de fácil, ¿verdad? Que uno peca y entonces pide perdón a Dios y ya no hay consecuencias del pecado. Bueno, entonces en ese caso yo volvería a pecar, vuelvo a pedir perdón a Dios y otra vez no hay consecuencia de mi pecado.
pero así no funcionan las cosas. Cada vez que uno peca, cada vez que uno hace algo, obviamente hay una reacción de lo que hiciste y una consecuencia, y esto tiene que salir. La consecuencia te va a llegar y Dios te perdonó, sí, y Dios te sigue amando, sí. La consecuencia es dura, claro que es dura, pero ya está Dios contigo. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere brincarse, ¿verdad? Que no haya consecuencia, pero las consecuencias tienen que salir, y con Jacob ocurre precisamente esto. Lo que él hace al engañar a Isaac, no había necesidad de hacerlo, pero al momento en que él lo hace, obviamente va a haber una consecuencia a esto. Lo que él sembró lo va a cosechar, y eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Aún así Dios lo bendice y le va muy bien, pero se pasa la factura inmediatamente. La visión de los ángeles en la escalera es muy bonita, porque realmente los ángeles suben y bajan por escaleras a la tierra para ministrarla. Mi papá me comentó hace tiempo que Betel se convierte después en Belén, así es. Y algo muy bonito también en esa visión es que la escalera también es un simbolismo de Jesús que une cielo y tierra, y es el único que nos puede unir, el único que nos puede hacer tener una relación con Dios nuevamente. Sin Jesús no hay manera de que eso ocurra. Ok, si van a estar reventando a Álvaro, porfa háganlo por WhatsApp, porque luego me detengo y no avanzo. ¿Puedo preguntar una duda que me surgió leyendo Éxodo o me tengo que esperar? ¿No? Dímele. Te espero. Yo creo que me voy a quedar pendiente con el capítulo 29, que es hasta donde había preparado el día de hoy, y por el tiempo la dejo para el siguiente miércoles. Ya llevamos 1 hora. La vez pasada me tardé 1 hora y media, me excedí, pero es que son muchas cosas de qué hablar, y aún así siento que me quedo con muchas cosas en la libreta. No se explica completamente todo, pero trataremos de cubrir esta necesidad y dejarlo todavía un poco más claro, con más claro en el futuro. A ver. Hermana Olga me mandó saludos, discúlpeme, no vi su comentario. Yo también le mando saludos, espero que esté muy bien. Bendiciones. ¿Nosotros somos pueblo de Israel o somos extranjeros? Si fuéramos pueblo de Israel, nosotros no comeríamos taquitos de chicharrón. No, nosotros no somos pueblo de Israel, nosotros somos Israel espiritual, no somos el pueblo de Israel como tal. Si bien el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, cuando Dios está dando todas estas promesas a Abraham, a Isaac y después a Jacob, de que por medio de ellos las naciones de la tierra serán benditas, y todas las familias de la tierra van a recibir bendición, pues bueno, en esas familias de la tierra está refiriéndose a más naciones, a más países, y ahí entramos ustedes y yo. Y nosotros no somos Israel como el pueblo físico como tal, pero al momento en que nosotros aceptamos a Jesús y el momento en que nosotros decidimos detener nuestra vida de pecado y seguir una vida buscando a Dios, entonces nosotros nos volvemos Israel espiritual y somos parte del pueblo de Dios, pero en el aspecto espiritual. En el aspecto físico es algo que es tardado de explicar porque implica demasiadas cosas, pero trataré de resumirlo así nomás. El pueblo de Israel tiene sus leyes que Dios les ha dado, y estas leyes pues incluyen fiestas, celebraciones, circuncisión, tipo de comida,
leyes que ellos tienen en su país, y de hecho las leyes que Dios les da es como su constitución allá. Entonces la constitución de ellos prácticamente es la Biblia, con los israelitas es la Torá, solamente que ellos no tienen el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí es donde nosotros entramos a escena como Israel espiritual. Al momento en que viene Jesús y Jesús muere en la cruz, recordemos que la razón por la que muere es para librarnos de nuestros pecados y permitirnos tener una relación nuevamente con Dios. Y en las leyes de la Torá lo que pasaba era que Dios les pedía los sacrificios para que ellos pudieran tener nuevamente relación con Él, pero estos sacrificios tenían que hacerlo cada vez que ellos pecaran. Cuando Jesús muere en la cruz es el único sacrificio que se necesita y ya no es necesario volver a sacrificar más animalitos. Con el sacrificio de Jesús basta y sobra. Entonces, al ocurrir esto, muchos en Israel no creen que Jesús sea el Mesías, a pesar de que lo tienen profetizado, lo tienen en sus escrituras, a pesar de que Jesús hizo muchas cosas que venían profetizadas, sucedieron tal cual. Ellos no lo reciben como su Mesías, y todo lo que ocurre después ellos no lo toman como nosotros lo tomamos, ¿verdad? Ellos a Jesús lo ven como un profeta más, los que el mejor concepto lo tienen, porque hay unos que lo tienen en un concepto bastante malo. ¿Qué pasa entonces? Al momento en que Jesús muere, ya manda a sus discípulos a formar las iglesias, y los discípulos empiezan a predicar el evangelio, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los gentiles, somos extranjeros, somos a los que por derecho no tenemos participación, no tenemos manera de ser merecedores de lo que Dios hace, ¿verdad? Tiene su pueblo no le acepta, pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús también extiende su ministerio, o extiende su evangelio hacia el resto del mundo, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces nos llega el evangelio, nosotros conocemos a Jesús, nosotros queremos tener una vida como la de Él, y entonces nos convertimos en Israel espiritual. ¿Qué pasa ahora con la ley de Israel? Si nosotros ya somos Israel espiritual, ¿tenemos que llevar también la ley de ellos? No necesariamente. En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos hacen todo conversación por este problema, porque se hace un problema grande por esto, ellos dicen que lo único que tenemos que hacer obviamente es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos que abstenernos de ahogado. Ay, no recuerdo qué otra cosa es. Son 3 cosas. Si alguien por ahí se acuerda de qué son, por favor pónganlo en los comentarios. Recuerdo que uno era abstenerse de ahogado, y de sangre, también sangre no deberíamos de consumir, y el otro sí no recuerdo qué es. De ahí en adelante nosotros podemos continuar no nuestra vida tal cual, porque sería seguir en pecado, pero sí buscando la voluntad de Dios. Pero si aún así hay gente que dice, oye, pues es que ya estuve investigando acerca de raíces hebreas, de lo que la ley de Dios para los judíos, y me parece bien, me parece que yo puedo hacerlo, bueno, entonces adelante, no, nadie te va a detener, ni hay algo malo porque lo hagas. Pero eres también libre de someterte a la ley, porque la ley ya no es la que domina, la ley no es la que te salva, sino el sacrificio de Jesús. Y así a grandes rasgos, nosotros dejamos, tal vez no somos el Israel físico, el pueblo adquirido por Dios físicamente, geográficamente también, pero sí somos el pueblo de Dios espiritualmente. Nos convertimos en el Israel espiritual, y ahora nosotros tenemos el privilegio de acercarnos también a Dios. Espero yo que te haya aclarado en vez de revolverte más.
Bien, vamos a dejarlo aquí, hermanos. Nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden, mañana tenemos culto de oración. La clase de los jóvenes, esta ocasión, clase de jóvenes y adultos, esta ocasión va a ser grabada, entonces espérenla el domingo en la mañana. Ahí la vamos a publicar en YouTube y en Facebook. También el resto de las clases. Que más tenemos nuestra reunión los domingos a las 11 de la mañana. Y pues bueno, hermanos, eso es todo. Espero yo que estén muy bien, cuídense mucho. Si no tienen necesidad de salir, ya saben, por favor no salgan, quédense en sus casas. Yo creo que esto ya está por terminar, al menos la primera ronda, creo yo. Y pues yo espero que estén muy bien. Y felicidades a Oscar, que cumplió años. Ya es más viejo. Esperemos que también sea más sabio. Y pues guapo ya era. Así que bueno, vamos a terminar. Los gentiles que se convirtieron al cristianismo debían guardarse de fornicación. Así es, sacrificado a ídolos y de sangre. Exactamente. No sé por qué dije de ahogado. Tal vez en alguna otra versión viene ahogado. Pero bueno, esas son las tres cosas que debemos de abstenernos, pero abarca mucho más, así que eso ya lo veremos más adelante, o si lo quieren ver intercalado, pues bueno, ya ustedes me dirán. Espero que descansen en esta noche, que Dios les bendiga, que tengan todos muy bonita noche y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, hermanos.